Bienvenidas a un programa más de Mujeres de la Palabra. Abre tu corazón y ponte cómoda para escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para ti en este día. Hola, estamos una vez más estudiando la Biblia, estudiando a las mujeres de la Biblia. Una vez más en este viaje por las Escrituras, encontrando a mujeres que Dios quiere que sepamos de ellas para conocer más a Dios. ¿No te parece emocionante este viaje por la historia y por la historia de la Biblia? Bueno, a mí sí me emociona. Y me emociona más cuando podemos compartir, cuando nos vemos quizás en las reuniones o tenemos oportunidad de comunicarnos de una o de otra forma con ustedes. Me emociona el saber que ustedes también están aprendiendo, que juntas estamos caminando y aprendiendo a conocer a Dios a través de la Biblia por este viaje de las mujeres de la Biblia. Y bueno, pues estábamos hablando en el programa anterior, comenzamos a estudiar a Mical, una mujer que casi no se habla de ella. Aunque, bueno, dejémoslo para la segunda parte del programa, porque te recuerdas que habíamos hablado en el programa anterior que durante este año íbamos a tomar, o por un tiempo por lo menos, íbamos a tomar la primera parte de estos programas para dar como un contexto de la Biblia y que cada una de nosotras perdamos el miedo de acercarnos personalmente a la Biblia y de convertirnos en estudiosas, en estudiantes de la Biblia nosotras mismas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos mal acostumbramos a que sola nos quedamos con lo que otros nos dan de la palabra. Pero nos da mucho temor el acercarnos nosotras mismas a la Biblia porque creemos que no lo vamos a entender, porque creemos que no tenemos tiempo, porque creemos que lo vamos a entender mal o que no somos capaces de entender lo que Dios quiere hablarnos. Pero no, Dios quiere hablarnos directamente a través de su palabra. Por eso es que estábamos hablando en el programa anterior de que lo primero para venir a las Escrituras es venir en una actitud de oración, porque Dios es el más interesado en hablarnos directamente. Así que esa actitud de oración siempre es necesaria, porque no es que nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a sacar de nuestro propio conocimiento, sino que queremos que Dios se revele a nosotros, y eso Él lo hace a través del Espíritu Santo, hablando su palabra a nuestros corazones. Entonces vimos también la semana anterior cómo es que en el mismo Salmo 119 Dios dice que la exposición de tus palabras alumbra. Bueno, lo dijo el salmista, ¿verdad?, que escribió este salmo. Y entonces por eso es que hablábamos de cómo el venir a la Biblia de una forma expositiva es tan importante para nuestra nutrición espiritual, y no tomar versículos aislados o porciones pequeñas y conformarnos con eso, porque eso no es real nutrición, sino que cuando hablamos de venir a la Biblia expositivamente es como tomarla en todo su sentir. Veíamos también la semana anterior que toda la Biblia tiene un mensaje central, y bajo ese marco, o dentro de ese marco, mejor dicho, es que tenemos que acercarnos a cualquier pasaje de las Escrituras y confiar, primero en oración, pero también confiar que la exposición de sus palabras va a alumbrar nuestra vida diaria, y es lo que necesitamos para seguir a Jesús día a día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en cuanto a esto? En cuanto a conocer cómo está diseñada la Biblia, cómo Dios en su sabiduría infinita, es que te imaginas, el Dios de sabiduría infinita ha estructurado, ha permitido y guió a las personas que ordenaron la Biblia,
con una sabiduría especial y de una forma específica, especial. Nosotros como creyentes, como cristianos, creemos que Dios trabajó a lo largo de la historia no solo para inspirar, para soplar su palabra a todos los escritores de la Biblia, sino que después Dios trabajó soberanamente en la historia para que las personas que tuvieron que evaluar cada uno de los escritos hebreos y los escritos neotestamentarios pudieran decir: esto es inspirado por Dios y en este orden lo vamos a dejar. Antes de que la Biblia fuera ordenada así, en estos 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, es muy probable que las personas tuvieran nada más porciones, cartas, pedazos o rollos, como se encontraron en las cuevas de Qumran, que se encontraron gran parte del Antiguo Testamento que vino a confirmar los escritos que ya se tenían y todas las traducciones que ya se venían dando. Pero Dios permitió que a lo largo de la historia hubieran concilios, hubieran personas que ordenaron para que nosotros tuviéramos, así como ahora lo tenemos en un solo tomo, 66 libros. A eso le llamamos el milagro que Dios preserva su palabra. Dios la inspiró, hombres la escribieron, Dios permitió que formaran el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Dios soberanamente a lo largo de la historia ha guardado su palabra y la ha preservado, y eso ha sido el milagro que hemos visto a lo largo de la historia. La Biblia ha sido el libro más perseguido y más tratado de destruir a lo largo de la historia. Imperios enteros se han dedicado a buscarla y a destruirla y no han podido. ¿Por qué? Porque Dios está detrás. Dios es el Dios de la historia y Dios preserva y guarda su palabra, y por eso es que creemos que ha sido Dios quien ha hecho que llegue a nuestras manos en esta forma literaria en la que ahora asombrosamente la tenemos. Es un milagro. Si tú quieres investigar más sobre este libro más perseguido, hazlo, haz tu propio estudio, haz tu propia investigación. Si quieres investigar más cómo es que Dios ha preservado las escrituras, hazlo, te invito a que lo hagas, te vas a asombrar, te vas a quedar asombrada viendo el milagro de Dios. ¿Y sabes qué más te va a ocurrir? Vas a empezar a valorar más cada Biblia. Hoy en día nosotros tenemos al alcance tantas Biblias, tantas traducciones, del color que querramos, de los tamaños que querramos, del precio que querramos. Cuando empezamos a realizar que ha sido obra directa de Dios, milagro directo de Dios, hoy en día en estos siglos posmodernos, el tener una Biblia en tus manos es parte de los milagros de Dios. Hay pueblos, hay naciones, hay personas que todavía no la tienen, que no han escuchado ni un versículo siquiera, o hay personas, hay cristianos en los países perseguidos que solo han escuchado de la Biblia y nunca han tenido un ejemplar como tú y yo somos privilegiadas de tenerlo. Así que valora tu Biblia, lee tu Biblia. Y bueno, el contexto del que queremos hablar ahora es el propósito, es como el contexto general, ese marco de referencia en el que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos. ¿Con qué propósito fueron escritos? Vimos el programa anterior que la Biblia tiene un solo mensaje, y es la redención, es la historia de redención, la historia de amor de Dios por su pueblo, cómo Él creó al hombre y a la mujer porque quiso hacerse un pueblo y una nación que lo alabara, cómo el hombre cayó, cómo Él restituyó y redimió a la humanidad y cómo nos lleva al cielo. Ese es en resumen
con pocas palabras el mensaje de toda la Biblia. Pero entonces ahora veamos el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es los escritos antes que Jesús naciera. Entonces todo el Antiguo Testamento siempre va a apuntar al Mesías. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías, que fue el último profeta, antes de que Jesús naciera, antes de la Navidad que nosotros conocemos, así que Dios se hiciera hombre y viniera a habitar entre nosotros para ejecutar y cumplir el plan de redención. Todo eso anuncia qué es lo que Jesús iba a venir a hacer, el Mesías iba a venir a hacer. Por eso es que el Antiguo Testamento está lleno de todas las profecías, y Jesús cumplió 100% todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es la segunda parte, el segundo tomo de la Biblia, el propósito es como para afirmar la obra de redención, pero ahora en la gente, en las personas, en su iglesia, y cómo este mensaje de redención Él quiere que se esparza a todas las naciones, y cómo Él nos está llevando al cielo. Claro, el mensaje de redención siempre está para todas las naciones desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, desde Set, a Abel y Caín, desde Set, si te recuerdas con Noé, que le predicó a todo el mundo, con Abraham cuando lo llamó y dijo que íbamos a ser benditos todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Siempre está que Dios, en el corazón de Dios siempre está que todas las naciones vengan a su conocimiento. Pero en el Nuevo Testamento es como que pudiéramos palpar y verlo más concretamente, cómo este mensaje glorioso llega a todo rincón de las naciones, a todas las partes de esta tierra. Y así es como tenemos este contexto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, todas las veces que tú te acerques a un pasaje en el Antiguo Testamento, debes de tener, no debes de perder de vista que en primer lugar el mensaje central es la redención, pero también desde el Antiguo Testamento todo va a anunciar a lo que está por ocurrir, que nosotros sabemos que ya pasó, porque ya tenemos el rompecabezas completo. Cristo ya vino. Entonces, todos los pasajes del Antiguo Testamento no son centrados en el hombre, no son para aplicarlos a nosotros mismos. Todo el Antiguo Testamento anuncia el Evangelio. ¿Qué es lo que va a pasar? El Mesías que va a venir. Y todo el Nuevo Testamento afirma la obra de la cruz, la obra redentora, pero de una forma más clara, como dice el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, que el velo se ha quitado y ahora podemos ver claramente, como en un espejo, la obra de Dios en personas comunes y corrientes como tú y yo. Así que para concluir esta primera parte de nuestro programa de hoy, quisiera concluirlo resumiendo de que el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia en donde más se habla del Evangelio. ¿Por qué? Porque está anunciando al Mesías prometido. Desde Génesis hasta Malaquías es el Evangelio anunciado, la obra de Dios anunciada. Y el Nuevo Testamento entonces habla de cómo el cumplimiento de todos esos como leyes, ordenanzas, la vida de Dios, cómo quiere mostrarse en nuestros corazones, porque Jesús está viviendo ya en nosotros. Como dice Pablo, que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y aquí es donde caben todas las doctrinas de la gracia. Ve e investiga también qué son las doctrinas de la gracia. A veces creemos equivocadamente que las doctrinas de la gracia que vemos más claramente en el Nuevo Testamento, pero que ya vienen anunciadas en todas las Escrituras, son como que nos quitan a los cristianos, como que nos quitan peso de que ya no tenemos que cumplir tantas cosas. Pero si tú haces tu propia investigación y dejas que el Espíritu Santo hable a ti,
te vas a dar cuenta que es al revés. Las doctrinas de la gracia es cómo Dios cumple su voluntad en nosotros por medio de la obra de la redención. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Así que vamos a aplicar ahora esto a la mujer que hemos estado estudiando desde la semana pasada, a Mical. ¿Te acuerdas de Mical? Muchas, lo que iba a decir al comienzo del programa es esto, muchas casi no hemos escuchado de Mical, pero quizás las que estamos en un contexto cristiano de los años 80, 90, te acordarás de un canto que se hizo muy famoso en ese tiempo, más que todo en nuestros países latinos, y es esa canción de Remolineando. ¿Te acuerdas? ¿Quiénes remolinearon? Ese canto está basado en estos pasajes. Si tú te acuerdas y fue famosísimo ese canto, vamos a ver si empezamos a oír ese canto ahí al fondo. Vamos, en ese canto es como que David, si te acuerdas de la letra, dice: sacó mi vida del anonimato, me dio coronas y vestido real, así es Jehová que exalta al pequeño, y dice: por causa de él yo me haré más vil. Y dice: remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Entonces, esas palabras y todo eso que está hablando este canto, de lo que está hablando es de la historia que vivió David y Mical. Vamos entonces a Primera de Samuel. ¿Te acuerdas? La semana pasada nos quedamos en Primera de Samuel 19, en donde Mical fue entregada a David. Quizás como para algo de historia, ¿sabes que Saúl le pidió a David 100 prepucios como dote para poderse casar con su hija Mical? Parece que Mical debió haber sido muy atractiva, porque para que Saúl la haya querido poner como por lazo para David, y David haya aceptado ese reto de ir a una batalla, matar y arrancar 100 prepucios, 100 voladitos, voladitos decimos aquí en El Salvador, y se lo llevó, como yo me los imagino ya sequito, ¿verdad? Así como los ombligos de los niños que cuando se les caen, así me imagino esos pedacitos de carne. Entonces David pagó esa dote, pero como en eso, en Primera de Samuel 10, en el capítulo 19, ¿te acuerdas que empezamos hablando cómo Saúl empezó a perseguir a David en ese tiempo porque creía que era su enemigo? Ya David había sido ungido por el próximo rey y ya había como ese celo por el gobierno de Israel. Entonces Mical ayuda a escapar a David y le miente a su papá, pero en esa huida de David pasan muchas cosas. Cuando David regresa, Dios hace muchas cosas. En ese tiempo, en esos años, David se hace un ejército. De seguro que has leído toda esta historia. David se hace un ejército. Saúl muere. David es proclamado rey después de años que él ha andado en el exilio y huyendo de Saúl. Y cuando David entra y es coronado en Jerusalén como rey, él pide que Mical le sea devuelta porque fue su primera esposa y porque había pagado una gran dote. Entonces vemos en 2 de Samuel 3:15, chequéalo tú ahí, quizás por el tiempo yo solo lo voy a mencionar, pero ahí dice David: esta mujer me costó 100 prepucios, tráiganme a Mical. En todo ese tiempo habían sido 14 años. En esos 14 años Mical había sido entregada a otro hombre por esposa. Y si te fijas, cuando se llevan a Mical a donde David de regreso, porque David ya era el rey y la pide, dice que el otro esposo de Mical iba llorando detrás de Mical. A ver qué tipo de mujer más enigmática, es más misteriosa esta Mical, ¿verdad? Pero no importa que el otro esposo la haya perseguido llorando. Vemos que Mical se queda en el palacio con David. En todos los versículos que yo he chequeado de Mical, nunca encontré qué es lo que ella decía. Perdón, se me cayó el cuaderno, pero ahí que se quede porque vamos a terminar nuestro programa. Nunca dice
qué pensaba Mical, qué sentía Mical. Lo único que menciona al comienzo, como vimos en el programa anterior, es que ella amó a David. Pero entonces la vemos ahora en 2 de Samuel, capítulo 6 y versículo 15, en donde David la pide, en donde Saúl la pide, y luego en ese tiempo que Saúl la pide, y esta próxima cita que la vamos a ver, David pide el arca de Jehová que entre a Jerusalén. Y aquí te voy a hacer otro desafío como estudiante de la Biblia. ¿Cómo estaba el arca? Sabemos que David era el dulce cantor de Israel y David fue el gran salmista, y vemos que David, aparte de ser rey y aparte de simbolizar a Cristo como rey y entronarse en Jerusalén, lo vemos también como ese adorador, esa canción dulce para el Padre, ese que trae nueva canción. Y entonces lo vemos a él deseando el arca de Jehová. El arca para el Antiguo Testamento, para los israelitas, representaba la misma presencia de Dios. Tú ves en la historia del Antiguo Testamento lo que representaba el arca, y era, por ejemplo, cuando el arca pasó el río Jordán, las aguas se separaron. Cuando los muros de Jericó cayeron, era el arca que iba ahí adelante. Y vemos el arca de Jehová tan importante, especialmente en los días de David. Y entonces, en ese tiempo, el arca del pacto no había templo. Lo construyó el hijo de David, Salomón, pero también el arca estaba en otro lugar donde no era Jerusalén, y Dios había dicho que en Jerusalén iba a poner su trono. Entonces vemos en este capítulo 6 de 2 de Samuel que David ha arreglado las cosas. Suceden cosas antes con el arca de Jehová, pero llegamos a este capítulo, tú chequéalo, por el tiempo nosotros llegamos a 2 de Samuel 6 y ya todo está listo para que el arca entre. Para David eso fue una gran celebración. No sé si tú fuiste a tu iglesia cuando la pandemia se levantó y pudimos volver a reunirnos en las iglesias. Yo me imagino que algo así fue cuando el arca, bueno, creo que David con él siendo rey, creo que era como más, eran las calles ahí arregladas para que el arca pasara. Y entonces habían músicos, y los sacerdotes, que en ese tiempo eran los músicos, estaban tocando, y la Biblia describe cómo David iba danzando delante de la presencia de Jehová. No sabemos cómo danzaba David, nosotros ahora solo nos podemos imaginar ese remolineando. Pero solo podemos imaginarnos cómo danzaba David, pero era tan emotivo para él que la Biblia describe que se le veían sus ropas. O sea, me imagino yo que saltaba y daba vueltas, sí, remolineando, ¿verdad? Saltaba y daba vueltas. ¿Tú te imaginas estar en una alabanza así? ¿Has estado alguna vez así? ¿O te imaginas? Bueno, ahora somos un poco más conservadores, ¿verdad? Pero David dice que saltaba, daba vueltas, tanto que se le vieron sus ropas interiores. Bueno, en ese tiempo no usaban pantalones los hombres, sino que eran túnicas. Entonces se le dieron los chones. Yo no sé cómo es eso. Pero Mical, y aquí es donde entra Mical. Y aquí es donde vamos a ver el estudio de ahora. En el capítulo 6 en donde estamos, y en el versículo 16. Dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. Y mira las siguientes palabras: lo despreció en su corazón. Un versículo paralelo es en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 29. Dice exactamente las mismas palabras. Las Crónicas está recordando todo lo que los reyes hicieron y vuelve a mencionar
lo que a Mical le brotó de su corazón, y es desprecio. Desprecio después de 14 años para aquel hombre que había amado, para aquel hombre que era su esposo, que había sido dado por esposa, pero habían pasado muchas cosas en 14 años. Y este contraste de esta mujer que primero amó a su esposo, pero después lo despreció, es lo que me hace a mí reflexionar, y es lo que quiero que juntas podamos concluir. Cómo las circunstancias, eso estuvimos hablando un poco el programa pasado, cómo las circunstancias pueden madurarte o pueden amargarte. A Mical la amargaron porque hubo desprecio en su corazón. Ese hombre que ella amó, no sabemos qué pasó, solo podemos imaginarnos y deducir qué pasó en esos 14 años. Bueno, David para este tiempo ya tenía otras esposas, entonces no sabemos qué pasó en el corazón de Mical, pero ya no lo amó, lo despreció. Y muchas veces las circunstancias no quiere decir que sean buenas o malas y que la culpa sea de las circunstancias, sino que las circunstancias simple y sencillamente sacan lo que hay en nuestro corazón. Y como hijas de Dios podemos ser transformadas a través de las circunstancias que nuestro Dios soberano permite sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo? Quizás te voy a hablar a ti como mujer casada, o lo puedes aplicar tú como mujer soltera, o como mujer mayor, o como mujer viuda. ¿Qué ha estado pasando estos últimos años? ¿Qué circunstancias hemos estado viviendo? ¿Sentimos amargura o sentimos desprecio a las que estamos casadas? Muchas veces aquel hombre que amamos, por cosas que hace, lo llegamos hasta a despreciar, a menospreciar, a criticar, a que todo lo que hacen está mal. Quizás no es tu esposo, pero sí tu jefe o a quienes están a tu alrededor. Estás criticando, estás menospreciando, y en lugar de ver a Dios soberano obrando en tus circunstancias, te estás amargando como Mical. Mical no se vuelve a mencionar en la Biblia, solamente se dice que fue estéril. Pero ella, una de las cosas que podemos también reflexionar es que por lo que despreció a David, es porque él estaba delante del Señor, su corazón estaba lejos de Dios. Porque si ella hubiera estado también alabando a Dios, con alabanza en su corazón a Dios, no hubiera menospreciado a David. El corazón de ella se había enfriado, se había alejado de Dios, no estaba en la presencia de Dios. Y este menosprecio que la Biblia menciona aquí, que ella lo tuvo en su corazón para su esposo, probablemente se vino acumulando. ¿No es cierto que como mujeres dejamos que se acumule amargura en nuestro corazón contra personas? Y hasta que llegue el momento en que ¡pum!, sale y brota en el corazón a través de una crítica, a través de una indirecta o a través de una directa a veces, como pasó en el caso de Mical. Pero ¿sabes qué? Como mujeres creyentes, y aquí es donde podemos ver la historia de la redención en las Escrituras, aquí es donde podemos vernos, no solo quedarnos con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya está completada, toda la Escritura ya está completada, ya hay Nuevo Testamento. Y entonces ahora podemos decir como mujeres, aunque tengamos circunstancias difíciles, aunque hayamos pasado cosas que no fue quizás lo que planeamos o la expectativa de vida que nosotras tuvimos, aunque no te salió el trabajo que querías, aunque tu esposo no es como tú querés, aunque tus hijos no son como tú querés, no tenés la casa de tus sueños, no, tantas circunstancias que pudiéramos mencionar, o pudiera ser que todo te está saliendo bien, pero tu corazón no está lleno y no está contento. Pero por Jesús, por la redención, porque Él quiere llenar nuestra vida y no que las cosas de afuera sea lo que nos llene. Entonces ahora podemos decir, por Jesús, toda circunstancia puede servirnos para madurar, para acercarte a Dios, para encontrar tu felicidad en Dios, para que no estés esperando de las personas que están a tu alrededor, sino que seamos mujeres
que esperemos solo en Dios, que busquemos ser llenas y contentas solo en Dios. Es un gran desafío para estos tiempos en los que hay tanto materialismo, en los que queremos tantas cosas y no estamos satisfechas. Pero Jesús quiere llenarnos. Oremos juntas y pidamos eso al Señor. Gracias, Cristo, porque tú has venido a nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender a través de Mical que las circunstancias pueden servir para madurarnos y no para marcarnos. Y si aún estamos amargadas y si aún no hay contentamiento y hay mucha crítica y malestar en nuestro corazón, aún como mujeres cristianas, te pedimos que nos hagas venir a ti. Te pedimos que nos des arrepentimiento, porque si está así nuestro corazón es porque no te hemos hallado a ti como nuestro todo. Danos arrepentimiento, Señor, y haznos buscarte y ser llenas solo en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, qué gran desafío y descanso podemos encontrar al vernos en Jesús. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si Mical, en lugar de estar en la ventana nada más viendo y criticando, hubiera estado danzando en las calles por la presencia de Dios? ¿Cómo estás tú? El pasado hasta este momento, Dios puede borrar todo eso por medio de su sangre. Pero ¿cómo vas a seguir? ¿Vas a seguir como Mical o vas a seguir como David, danzando en la presencia de Dios? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Gracias por compartir con nosotras un día más. Te esperamos el próximo martes a las 6 p.m. Dios te bendiga.